Ok, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? El tema de hoy es biomoléculas orgánicas, lípidos específicamente, ¿verdad? Vamos con la segunda macromolécula de importancia biológica. Eh, este tema, ¿verdad? Se va a centrar en lo que son nuestras moléculas orgánicas, su estructura química, ¿verdad? Y su función, ¿verdad? Además, ¿verdad? De los nombres comunes, en este caso, ¿verdad? Como ya estamos, no estamos con la nomenclatura de UPAC, ¿verdad? Sino que más bien ya estamos viendo, ¿verdad? Nombres comunes de moléculas orgánicas de importancia biológica, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo y relacionar la estructura con sus propiedades físicas o con las propiedades físicas y químicas de dicha macromolécula, ¿verdad? Para iniciar, ¿verdad? Entonces eh, lo primero sería clasificar, ¿verdad? O ver lo que vamos a estar viendo en esta conferencia o en esta presentación, que son los conceptos, las propiedades y la clasificación de lo que son los lípidos. Vamos a ver con respecto a los ácidos grasos, que es la unidad estructural básica. Vamos a ver la estructura de estos ácidos grasos, sus propiedades y cómo se clasifican. Los lípidos de almacenamiento, vamos a ver qué son los triglicéridos, cómo están formados. Dentro de los lípidos estructurales que tenemos los glicerofosfolípidos, esfingolípidos y esteroles. Vamos a ver también su estructura y la función que desempeñan bioquímicamente en nuestro cuerpo y otros lípidos con actividades biológicas como son los isoprenoides, los esteroides y los eicosanoides. Okay. Generalidades entonces, ¿verdad? Para un poco acerca de describir estas macromoléculas, son un conjunto de moléculas orgánicas químicamente distintas unas de otras, pero que comparten la característica de ser insoluble en solventes polares como el agua y soluble en solventes orgánicos no polares. En este caso, el cloroformo, el éter y el benceno son ejemplos de solventes orgánicos no polares. Sabemos, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Que lo que son lípidos, grasa y cera son insolubles en agua. Esta es una de sus propiedades químicas, ¿verdad? Y físicas, y que lo diferencia con los carbohidratos, por ejemplo, que vimos que eran solubles, y que se debe a la presencia de muchos grupos OH o de grupos funcionales que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. En este caso, ¿verdad? Los lípidos no. Por eso son insolubles. Tienen una estructura muy variada, ¿verdad? Y están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, además de tener en menores proporciones fósforo, azufre y nitrógeno. La clasificación de ella es difícil, ¿verdad? Pero se ha llegado a un acuerdo, ¿verdad? En clasificarlos de forma, ¿verdad? Una clasificación sencilla. Y primero estarían los lípidos simples y después los lípidos compuestos. Los lípidos simples, ¿verdad? Presentan una estructura molecular unitaria y los lípidos compuestos, ¿verdad? Tienen dos o más estructuras bien diferenciadas. También se clasifican atendiendo a su función. Ok, entrando a lo que son funciones de los lípidos, tenemos que una de las funciones de ellos es función energética. De hecho, son las moléculas de almacenamiento de energía, ¿verdad?, más abundantes en el cuerpo humano. ¿A qué nos referimos con esto? De que a pesar de que los carbohidratos también son reserva de energía en nuestro cuerpo, ¿verdad? La reserva de energía de los carbohidratos no es tan amplia o no es tan grande como la de los lípidos. ¿Sí? Usualmente en forma de grasa, ¿verdad? O aceite derivado de ácidos grasos tenemos los triglicéridos. Entonces, la reserva de energía en nuestro cuerpo se encuentra en forma de triglicéridos. ¿En dónde se encuentra la mayor reserva de energía en nuestro cuerpo? Pues en el tejido adiposo. Ahí es donde se almacenan, ¿verdad?, los triglicéridos en el tejido adiposo blanco, que en donde tenemos la mayor concentración de tejido adiposo, pues está en el tejido abdominal, ¿verdad? Ahí alrededor del abdomen y en el caso, ¿verdad?, de las mujeres, ¿verdad?, también en las glándulas mamarias tienen su reserva, ¿verdad?, de triglicéridos o de tejido adiposo. ¿Ya? Ahora contienen un elevado número de enlaces carbono-hidrógeno y por lo tanto son ricos en energía, ¿verdad? Porque
Los enlaces carbono-hidrógeno pueden ser oxidados y dependiendo de la capacidad de oxidación que tenga una molécula va a ser la cantidad de energía que nos pueda generar. ¿Ya? Aquí menciona, ¿verdad? Que la oxidación, los productos finales de la oxidación dentro del cuerpo son CO2 y agua y es muy exergónica la oxidación de ellos, la oxidación de los lípidos. Lo que quiere decir, ¿verdad? De que su oxidación libera una gran cantidad de energía. Dice que las grasas producen alrededor de 9.3 kilocalorías sobre gramo de grasa, la oxidación de ella. La oxidación de glúcidos, la misma cantidad de glúcidos produce 3.79 kilocalorías y las proteínas 3.12 kilocalorías. O sea que energéticamente, ¿qué macromolécula rinde más o proporciona mayor energía? La grasa, ¿no? La grasa al oxidarse generan mayor cantidad de energía porque son, ¿verdad? Las de mayor abundancia, ¿verdad? Como reserva dentro de nuestro cuerpo. Estructura, tienen también, además de la función energética, una función, de hecho, ¿verdad? La pondría en primer lugar la función estructural, ¿verdad? Porque es indispensable, ya que los lípidos forman parte de todas las membranas biológicas, es decir, todas las células o la célula en sí como la conocemos, ¿verdad? Existe gracias a la presencia de lípidos que conforman sus membranas biológicas. ¿Qué tipo de lípidos, verdad, forman todas las membranas de la célula? Los fosfolípidos, los glucolípidos, el colesterol y la cera. Esos tipos de lípidos, ¿verdad?, forman parte de la estructura de las membranas biológicas. Otra importancia, ¿verdad?, es que son mensajeros celulares, desempeñan papeles como mensajeros químicos. En este caso, las hormonas esteroideas tienen esta función y también tienen función de formar vitaminas liposolubles, ¿verdad? Y estas vitaminas liposolubles se utilizan para generar cofactores, ¿verdad? Cofactores que son indispensables para que se lleven a cabo las reacciones químicas. Okay. Entonces ahí, ¿verdad? Como pueden ver, ¿verdad? Están esas cuatro funciones vitales de lo que son, ¿verdad? Los lípidos, eh, coloreada en rojo, ¿verdad? Antes de pasar, ¿verdad?, a lo que son las propiedades físico-químicas, podemos mencionar otras funciones de los lípidos, como el hecho de que ellos también tienen función de aislantes térmicos, no, quizás no en las personas, ¿verdad? Porque las personas no tenemos una capa de grasa debajo del epidermis que nos proteja contra el frío externo, pero sí en el caso de los animales que viven en clima frío, ellos sí, ¿verdad? Han desarrollado un sistema para protegerse, ¿verdad? Del frío intenso, como por ejemplo la foca, los osos polares, las ballenas, ¿verdad? Ellos debajo de su piel acumulan una gran capa de grasa, ¿verdad? Que les permite aislar, ¿verdad? El frío del exterior y mantener el calor interno o el calor corporal interno. En el caso de las personas y los animales, ¿verdad? Los lípidos también sirven como amortiguadores mecánicos, que es, ¿verdad? Nos protegen contra golpes externos y es por eso, ¿verdad? Que los órganos vitales de nuestro cuerpo, como el corazón, los riñones, por ejemplo, están recubiertos, además, ¿verdad? De estar recubiertos por tejido óseo, ¿verdad? Y capa muscular, ¿verdad? Piel, está recubierto, ¿verdad? Por una capa de grasa que impide, ¿verdad? Que los golpes externos entren directamente al tejido funcional y lo puedan dañar. Además, ¿verdad? Serían otras también funciones, ¿verdad? Que desempeñan los lípidos. Dentro de las propiedades físicas y químicas de los lípidos, tenemos que una de ellas es su solubilidad, como ya los habíamos mencionado. Son moléculas anfipáticas. ¿A qué nos referimos con anfipáticas? ¿Verdad? Que no tienen afinidad por el agua. ¿Y por qué esto es así? Bueno, es debido a su estructura. Gracias a que los lípidos, ¿verdad?, tienen una cabeza que es polar y por lo tanto hidrofílica y una cadena que es apolar o hidrofóbica. Generalmente la cadena apolar hidrofóbica es la estructura más grande del lípido. Por lo tanto, la estructura en general del lípido tiende a ser insoluble, porque su parte más grande es apolar o hidrofóbica. Aunque sí tienen una pequeña
parte polar que les permite interaccionar en medios acuosos. ¿Ya? No son totalmente insolubles. ¿Mm? Su punto de fusión va a aumentar a medida que aumenta el número de carbono y el grado de saturación, ¿verdad? Entonces, a medida que aumente el número de carbono en un lípido, ¿verdad? Mientras más grande sea su cadena hidrocarbonada, mayor va a ser su punto de fusión. Y mientras mayor sea la saturación de los carbonos, ¿verdad?, presentes en esa cadena hidrocarbonada, mayor también va a ser su punto de fusión. Okay. Dentro de las propiedades químicas tenemos los diferentes tipos de reacciones que pueden experimentar los lípidos y también y que son de importancia, ¿verdad? De importancia médica, ¿verdad? Y de importancia biológica. En este caso tenemos la reacción de esterificación, que es cuando un ácido graso se une a un alcohol para formar un éster, liberando agua. Entonces, un ácido graso, recordemos que los ácidos grasos, ¿verdad?, tienen un grupo carboxilo, ¿verdad? Más adelante vamos a explicar esto, pero un ácido graso tiene un grupo carboxilo en un extremo y sabemos, ¿verdad?, que cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol, por una reacción de esterificación nos va a formar un éster, un enlace éster, y se va a liberar una molécula de agua en el proceso. La reacción de saponificación. La reacción de saponificación es aquella en donde los ácidos grasos reaccionan con una base para formar sales, ¿verdad? Sales de ácido graso o jabones. Dicho de otra manera, entonces la formación de los jabones que nosotros conocemos se da mediante este tipo de reacción, mediante reacción de saponificación entre ácidos grasos con una base que puede ser el hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿verdad? Una base muy utilizada. Dentro de nuestro cuerpo, de forma biológica, también ocurren reacciones de saponificación. Una de ellas muy importante es la que ocurre a nivel del intestino para la digestión de la grasa, ¿verdad? Ahí ocurren reacciones de saponificación para poder nosotros digerir las grasas que van en los alimentos, ¿no? Ahora, la reacción de autooxidación sería otra, ¿verdad? En donde los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse espontáneamente, dando como resultado aldehídos, ¿verdad? Recuerda la oxidación, ¿verdad? De un ácido carboxílico, ¿verdad? O de un ácido graso insaturado puede oxidarse espontáneamente y dando lugar al aldehído, donde existían los dobles enlaces. Es decir, cuando, por ejemplo, eh, se oxida un alqueno en un doble enlace terminal, lo que vamos a tener, ¿verdad?, es un aldehído, ¿verdad?, en donde estaba el enlace covalente. Y recordemos que uno de los aldehídos, una de las características físicas y químicas de los aldehídos es el olor característico, tienen un olor fuerte. En este caso, ¿verdad?, cuando los ácidos grasos, ¿verdad?, se oxidan, lo que se produce es el fenómeno que le conocemos como enranciamiento o enranciamiento del aceite por la presencia de aldehídos y ese olor característico que ellos desprenden. ¿Bien? Okay. Para especificar un poco, ¿verdad?, o relacionar la estructura, ¿verdad?, de un ácido graso, que es la unidad básica, ¿verdad?, de los lípidos o la parte más pequeña de un lípido, tenemos, ¿verdad?, de que los ácidos grasos están conformados por una zona hidrofílica o una cabeza, se podría decir polar, que corresponde al grupo carboxilo. Vean, el grupo carboxilo, al tener presencia de OH aquí y oxígeno aquí, tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿verdad?, con el agua. Entonces, esta pequeña parte del ácido graso, ¿verdad?, es la zona hidrofílica en estos dos ácidos grasos. Es un ácido graso saturado, ¿por qué? Porque luego del grupo carboxilo no hay presencia de dobles enlaces. Entonces, es un ácido graso saturado porque la cadena hidrocarbonada está formada por enlaces carbono-carbono, ¿verdad?, de tipo simple. No hay dobles enlaces y por lo tanto es saturado. En cambio, aquí tenemos un ejemplo de un ácido graso insaturado en donde hay presencia de dobles enlaces entre carbono y carbono en la cadena hidrocarbonada. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que es la cola apolar, se le llama así, ¿verdad? Sería la zona hidrófoba.
y que por lo tanto es insoluble al agua. ¿Vale? Ok. Entonces, esta estructura le da la característica a ellos que sean insolubles en agua, o dicho de otra manera, la solubilidad de los ácidos grasos y lípidos en general es baja en solventes como el agua. ¿No? Ahora, ¿cómo? Pero muchos lípidos, ¿verdad? De importancia biológica pueden viajar a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? ¿Cómo logran hacer esto? O cómo ellos pueden interactuar dentro, por ejemplo, de nuestro cuerpo, que es un 70% agua. ¿Verdad? ¿Cómo hacen ellos para estar ahí, los lípidos, y formar parte de las estructuras de nuestro cuerpo? ¿Verdad? Si de hecho nosotros somos una solución viviente. Dicho de otra manera, entonces esto lo hacen, ¿verdad? Porque los ácidos grasos tienden a agruparse y a formar, ¿verdad? Estructuras que le permiten que la zona hidrofílica quede expuesta con el agua o con el medio acuoso y toda la zona hidrofóbica del ácido graso, ¿verdad? Se atraigan entre ellas, ¿verdad? Formando una zona hidrófoba, una zona apolar, como lo vemos aquí, ¿verdad? Pueden formar películas, como en este caso de ácidos grasos, en donde crean barreras para que no entre el agua, como tenemos aquí, ¿verdad? Que lo estoy apuntando con el puntero, todas las cabezas hidrofílicas, ¿verdad? En contacto con el agua y las colas apolares escapando del agua. Pueden formar estructuras de bicapa, como es el caso de las células, en donde, ¿verdad? Forman, ¿verdad? Como un sándwich de lo que son, ¿verdad? Ácido graso, toda la zona hidrofílica en contacto tanto con el medio intracelular como con el extracelular, y las colas, ¿verdad? Hidrofóbicas se atraen entre sí, formando bicapas. Y también pueden formar estructuras denominadas micelas, que es como la que tenemos aquí, que son estructuras esféricas, en donde las cabezas hidrofílicas, ¿verdad? Se ordenan de esta manera y todas las colas hidrofóbicas, ¿verdad? Dentro de esa pequeña micela o dentro de esa pequeña bola, ¿verdad? De aceite. Estas micelas o estas estructuras se utilizan muchas veces, ¿verdad? Para transportar sustancias a través de la sangre, ¿verdad? Pero esos no se denominarían micelas, sino que se consideran lipoproteínas y no solamente están compuestas de ácido graso. Más adelante vamos a explicar eso. Las micelas en general se forman en el proceso de la digestión de la grasa después que se da la emulsificación de ellas en el intestino delgado y que de hecho las micelas son las que permiten interaccionar con las enzimas que van a digerir la grasa. Ok, aquí menciona, ¿verdad?, que las micelas son pequeñas moléculas de grasa producidas cuando un agente químico, como un surfactante, solubiliza las grandes gotas de grasa en agua. Estas micelas se forman, por ejemplo, cuando nosotros usamos el jabón de lavar traste. Recordemos que los jabones, ¿verdad?, son creados por reacciones, ¿verdad?, de saponificación. Y lo que hacen los jabones, ¿verdad?, es actuar como un químico, un agente químico surfactante que va a solubilizar el aceite adherido, en este caso, ¿verdad?, a los utensilios domésticos y lo va a formar pequeñas gotitas, va a formar pequeñas gotitas de grasa que son más solubles porque disminuyen la superficie hidrofóbica y de esta manera, ¿verdad? Las grasas, ¿verdad? Pueden solubilizar o se pueden desprender de la superficie, ¿verdad? Se vuelven más solubles. Entonces, estas pequeñas gotitas de grasa, ¿verdad? Después de una emulsificación, se llaman micelas. Muy bien, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Los enlaces débiles que se pueden, este tipo de enlaces, ¿verdad? Son puentes de hidrógeno, ¿verdad? O enlaces, ¿verdad? Por atracciones de Van der Waals, pero solamente se pueden dar cuando interaccionan, ¿verdad? Las cabezas polares de lo que son los ácidos grasos o cuando interaccionan con el agua. Es decir, este tipo de enlaces solamente lo forman las cabezas polares de los ácidos grasos, que es la pequeña parte hidrofílica que ellos tienen.
Muy bien. El punto de fusión, ¿verdad? De los ácidos grasos, el punto de fusión aumenta dependiendo, ¿verdad? Del grado de saturación. ¿Verdad? Recordemos que eso lo vimos en la diapositiva que ya pasamos. Entonces, si un aceite o una grasa está formado por muchos ácidos grasos saturados, tiende a ser más compacta, tiende a ser más sólida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el punto de fusión de ello va a ser mayor, es decir, que se va a necesitar una mayor temperatura para pasar del estado sólido al estado líquido. Por lo tanto, a temperatura ambiente, los ácidos grasos o los aceites o grasas que están formados por muchos ácidos grasos saturados tienden a ser sólidos. Ejemplo de esto tenemos la margarina, ¿verdad? Que venden, ustedes ven la margarina, es una tacita, ¿verdad? Sí. Y a temperatura ambiente ella es totalmente sólida porque generalmente está compuesta de ácido graso saturado. Su punto de fusión es elevado, es más elevado. Ahora, los ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Tienen la presencia de dobles enlaces, como podemos observar aquí. Si un aceite contiene ácido graso insaturado, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir que su punto de fusión disminuya su punto de fusión. Significa que ellos, mientras más ácido graso insaturado tengan, van a ser más líquidos a temperatura ambiente. Ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos ácidos grasos insaturados que componen la mantequilla, ¿verdad? Que es la grasa que se obtiene de la leche y que a temperatura ambiente, ¿verdad? Tiende a ser líquida y por lo tanto debe tenerse en refrigeración para mantenerla sólida. ¿A qué se debe esto? A que el punto de fusión disminuye, ¿verdad? Porque aumenta, ¿verdad? El número de ácidos grasos insaturados presentes. Okay. Esto tiene mucha relevancia con la nutrición y con, por ejemplo, el riesgo, ¿verdad?, de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Recordemos que esto de la grasa, ¿verdad?, y la circulación es objeto de mucho estudio a nivel médico porque dicen, ¿verdad?, que la grasa se puede acumular en las arterias, ¿verdad? Y provocar, obstruir la luz arterial, aumentar la presión arterial y provocar infartos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver también con el consumo de estos dos tipos de ácidos grasos que nosotros tengamos. Ácidos grasos saturados van a ser más perjudiciales, ¿verdad? Porque tienden a ser sólidos a temperatura ambiente y pueden seguir siendo sólidos dentro de nuestro cuerpo en la circulación y por lo tanto pueden acumularse en la arteria. Los ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, ya los explicamos, ¿verdad? Y por lo tanto tienen menos riesgo de acumularse, ¿verdad?, en las paredes arteriales y provocar enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? ¿A qué se debe que los ácidos grasos saturados e insaturados tengan diferentes propiedades físicas? Esto se debe a la interacción que tiene. Si ustedes pueden ver, ácidos grasos insaturados se pueden compactar, ¿verdad? Perfectamente, ¿verdad? Se pueden acoplar perfectamente, interaccionan perfectamente, eh, provocando placas compactas, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Placas más compactas, con menos espacio para la entrada de agua. En cambio, ¿verdad? Cuando tenemos ácidos grasos insaturados presentes ahí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Estos ácidos grasos insaturados crean doblez, ¿verdad? Crean ciertos doblez, ¿verdad? En el ácido graso y no permiten que ellos se empaqueten y formen estructuras sólidas. ¿Verdad? Esto se debe a un tipo de configuración que ustedes ya han visto, ¿verdad? Que es la configuración geométrica cis y trans, y que esta configuración geométrica cis y trans solamente se da en ácidos grasos insaturados. ¿Por qué? Porque solamente se da en moléculas orgánicas que tienen dobles enlaces. Por eso ustedes ya lo han estudiado. Saben, ¿verdad? Que en un doble enlace, la configuración de este doble enlace geométricamente puede ser cis si los dos sustituyentes se encuentran a un mismo lado o trans si los sustituyentes se encuentran de forma transversal.
Ahora, los ácidos grasos insaturados mencionaba de forma general que son más beneficiosos, pero eso tiene que ver con el tipo de configuración que tienen también, porque los ácidos grasos trans, seguramente ustedes ya han escuchado esto, ¿verdad? Son perjudiciales para la salud. Y es que los ácidos grasos trans tienden a tener una estructura parecida a los ácidos grasos saturados por la inversión, ¿verdad?, de su sustituyente y por lo tanto pueden empaquetarse mejor, ¿verdad? Pueden formar estructuras más sólidas. En cambio, el ácido graso cis, ¿verdad? Al llevar los dos sustituyentes hacia un mismo lado, desestabiliza la estructura lineal de la molécula, creando un doblez, ¿verdad? Geométrico y por lo tanto el ácido graso insaturado cis no se empaqueta correctamente, no forma estructuras sólidas con facilidad. Ya, ok, entonces relacionar esto, ¿verdad? Los ácidos grasos insaturados y su configuración cis y trans con la salud, ¿verdad? Esto es algo, ¿verdad? Que ustedes ya conociendo la estructura de ellos pueden hacerlo perfectamente. Muy bien. Continuando, ¿verdad? ¿Cómo se da la esterificación de un ácido graso? Bueno, entonces un ácido graso, ¿verdad? La estructura básica de él es el grupo carboxilo, que es el grupo funcional de los ácidos grasos, y R significa la cadena hidrocarbonada, que puede ser, ¿verdad?, de X número de carbono. ¿Ya? Entonces, cuando un ácido graso reacciona con un alcohol, nos va a formar un éster, que es lo que tenemos aquí, y se va a liberar una molécula de agua. Esta reacción de esterificación es de suma importancia para la formación de los triacilglicéridos. Los triglicéridos se forman gracias a la esterificación de tres ácidos grasos con la molécula de glicerol o glicerina, también llamada glicerina. El glicerol, ¿verdad? Tenemos que es un alcohol de 3 carbonos, ¿verdad? Y con 3 grupos OH, ¿verdad? Es polihidroxílico. Según la IUPAC, ¿cómo sería el nombre de este alcohol? ¿Verdad? Sabemos que siempre tenemos que numerar, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, propano, triol, ¿verdad? 1, 2, 3, propano, triol, porque tiene 3 grupos OH, ¿verdad? Ese es el nombre IUPAC, ¿verdad? 1, 2, 3 propanotriol, mejor comúnmente conocido como glicerol o glicerina, ¿verdad? Entonces, cuando este alcohol reacciona con ácido graso, nos forma el triacilglicérido, ¿verdad? Es decir, cada grupo OH va a sufrir una reacción de esterificación con un ácido graso. Se van a liberar 3 moléculas de agua y nos van a quedar unidos 3 enlaces éster, ¿verdad? Formando la estructura que tenemos aquí, el enlace éster, ¿verdad? Representado como ya lo ustedes pueden ver aquí. Esto ya ustedes, ¿verdad? Igualmente lo manejan porque ya vieron grupos funcionales, ¿verdad? Lo importante aquí es ver, ¿verdad? Ya aplicado a lo que son macromoléculas, ¿verdad? Lípidos, como el enlace éster o la formación de un éster nos ayuda a la formación de moléculas orgánicas de importancia biológica, como los triglicéridos, que sirven para almacenar o son reservas de energía en nuestro cuerpo. Ya saben, ya les expliqué que se almacena en el tejido adiposo, almacenando ácido graso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la reacción de saponificación. La reacción de saponificación ocurre cuando un ácido graso de N número de carbonos, tenemos aquí también, ¿verdad? Que obviamente va a tener su grupo carboxilo, porque es el grupo funcional de todos los ácidos grasos, ¿verdad? Reacciona con una base, ¿verdad? O con una base, que en este caso sería el hidróxido de sodio, generando la sal de dicho ácido, que en este caso sería el ácido, con la sal de sodio, sería una sal de sodio, ¿verdad? Y un alcohol, ¿verdad? El hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio en agua se disocia en sodio, en ion sodio, que por atracción de carga se va a unir, ¿verdad?, con la carga negativa del ion carboxilo, y el ion hidroxilo, que tiene carga negativa y se va a unir, ¿verdad?, con
la otra molécula, ¿verdad? Formando un alcohol. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Que una grasa o un aceite, en este caso, ¿qué tipo de grasa o aceite sería este? Un triglicérido, ¿verdad? Vemos un triglicérido, reacciona con tres moléculas de hidróxido de sodio y por lo tanto cada hidróxido de sodio lo que va a hacer, ¿verdad? Va a saponificar cada enlace éster. Por eso tenemos tres moléculas de hidróxido de sodio generando, ¿verdad? El jabón, que es la sal de sodio, ¿verdad? En cada uno de esos ácidos, ¿verdad? Generando sales de sodio o jabón y el alcohol subsecuente que sería la glicerina. Miren, entonces esta parte que tenemos aquí, una vez hidrolizados los enlaces éster, van a salir, ¿verdad? Van a salir, van a formar el alcohol correspondiente, en este caso sería el glicerol, y nos va a quedar formado, ¿verdad? El jabón o la sal de los ácidos que salieron ahí. En eso consiste la reacción de saponificación, la formación de jabones. Ahora la autooxidación. La autooxidación, ¿verdad? Como les mencionaba, es cuando se oxida un ácido graso insaturado, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? La oxidación, ¿verdad? Se da en los dobles enlaces terminales, ¿verdad? Para que se pueda generar un aldehído, porque si se oxida aquí, ¿verdad? No se va a generar un aldehído, sino que es lo que se va a generar, que sería una acetona, ¿verdad? Si se oxidan, ¿verdad? Dobles enlaces intercatenarios o entre las cadenas, ¿verdad? O en el interior de la cadena. Solamente se generan aldehídos, ¿verdad? Cuando es el doble enlace, ¿verdad? En los extremos del ácido graso. Entonces genera aldehído más oxígeno, ¿verdad? Entonces un grupo carboxilo al reaccionar con oxígeno de un ácido graso insaturado, entonces, ¿verdad? Nos va a dar que nos va a generar, ¿verdad? Aldehídos. El grupo carboxilo reacciona, ¿verdad? Aquí vamos a tener, ¿verdad? Que ese grupo carboxilo al oxidarse con el oxígeno nos va a generar los aldehídos correspondientes, ¿verdad? Que tenemos aquí, aldehído, ¿verdad? Y esto provoca la autooxidación de la grasa, ¿verdad? ¿Por qué autooxidación? Porque cuando dejamos, por ejemplo, el aceite, ¿verdad? Que se está exponiendo al oxígeno por largos periodos de tiempo, ¿verdad? Se va a dar una reacción de autooxidación sin presencia de ningún catalizador, sin presencia de nada, solamente por exposición del oxígeno al ácido graso y nos va a generar, ¿verdad? Lo que son los aldehídos y los aldehídos generan el olor característico, ¿verdad? A rancio. Por eso, ¿verdad? Este fenómeno se le conoce como enranciamiento de la grasa, ¿no? O los ácidos grasos. Ahora, la hidrogenación es un proceso catalítico que sí tiene que ver, ¿verdad? Muchas veces se da en la industria alimenticia, utilizan este proceso de hidrogenación catalítica de ácidos grasos insaturados para generar ácido graso saturado. Es decir, nosotros tenemos un ácido graso insaturado que el punto de fusión es menor. Si nosotros queremos convertir este ácido graso insaturado en un ácido graso saturado, el proceso sería un proceso de hidrogenación. Se le agrega hidrógeno al doble enlace para saturar esos carbonos y obtener un ácido graso saturado, en donde, por el cual aumenta su punto de fusión y se vuelve sólido. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces, ácido graso insaturado en los triglicéridos generalmente genera aceites. Los aceites tienden a ser más líquidos, pero ácido graso saturado, ¿verdad? En los triglicéridos genera más bien grasa, que son sólidas. Las grasas son más sólidas, ¿verdad? De forma general, en los libros van a encontrar, por ejemplo, o en internet, por ejemplo, si ustedes investigan ácido graso insaturado y saturados, van a encontrar que los insaturados son de origen vegetal
y los saturados son de origen animal, ¿verdad? Pero no siempre es así, ¿verdad? Mayormente sí, ¿verdad? O la mayor cantidad de ácido graso insaturado son de origen vegetal y la mayor cantidad de ácido graso saturado son de origen animal, pero no siempre es así. Hay excepciones, ¿verdad? De hecho. Ok. Isomería geométrica. ¿A qué nos referimos con isomería geométrica? Es un tipo de isomería, ¿verdad? Presente en los ácidos grasos y forman un patrón en zigzag. A temperaturas mayores, los enlaces lo que hacen es rotar y acortar la cadena, lo que explica el adelgazamiento de la biomembrana con el aumento de la temperatura, ¿verdad? Y esto es lo que pasa. Por ejemplo, si ustedes ponen una grasa sólida, ¿verdad? Y la llevan a una mayor temperatura, van a ver que esa grasa sólida poco a poco se va, esa gran capa se va adelgazando y se va adelgazando hasta obtener una pequeña capa de aceite. Esto se debe, ¿verdad? Que si está compuesta de ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Los ácidos grasos insaturados tienden a rotar, ¿verdad? De la configuración trans a la configuración cis, ¿verdad? Y provoca, ¿verdad? Que se vuelvan más líquidos y la membrana se adelgace. Ahora, casi todos los ácidos grasos insaturados de cadena larga se presentan en la naturaleza en configuración cis. Esto es importante. Los ácidos grasos naturales de cadena larga son de configuración cis. Entonces, ¿de dónde obtenemos los ácidos grasos de cadena larga de configuración trans? Se obtienen por procesos, ¿verdad? Por exposición a altas temperaturas, por ejemplo, por procesos químicos, ¿verdad? Que los utilizan las industrias alimenticias para volver los aceites líquidos, volverlos sólidos y poderlos conservar durante mayor tiempo. Entonces, ¿verdad? De hecho, la naturaleza, ¿verdad? Tiene más configuración cis porque es la que es más ácido graso, configuración cis porque es la que es más beneficiosa para la salud, ¿verdad? Pero por procesos, ¿verdad? Industriales se ha llevado, se ha transformado estos ácidos grasos cis a trans, ¿verdad? Que perjudican la salud consumirlos, ¿verdad? En cantidades. Los ácidos grasos trans se originan como subproductos de la saturación durante la hidrogenación, ¿verdad? Entonces, cuando las industrias realizan este proceso de hidrogenación, por subproductos están generando también ácidos grasos trans. Entonces, en realidad, ¿verdad? Es someter un aceite natural a procesos químicos, lo único que hace, ¿verdad? Es perjudicar la composición química del aceite, ¿verdad? O de la grasa. La configuración cis, ¿verdad? En la configuración cis, las moléculas se doblan en un ángulo de 120 grados en el doble enlace. Y es lo que tenemos aquí, ¿verdad? En la configuración cis existe un doblez de 120 grados, ¿verdad? 120 grados, ¿verdad? En el doble enlace. Y la configuración trans, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Es un doble, ¿verdad? De 120 grados. Hace que el rote, ¿verdad? Rote, pero en este caso, ¿verdad? Eh, el ángulo entre 120 grados quedaría entre sustituyentes diferentes, no entre el mismo sustituyente. 120 grados, entonces el otro diríamos que quedaría entre unos 180 grados generalmente. ¿Ya? Entonces, los ácidos grasos trans tienen estructuras lineales, ¿verdad? Por lo tanto, tienden a compactarse mejor, formar estructuras sólidas. Y los ácidos grasos cis, ¿verdad? Al hacer esa rotación del ángulo de enlace, del doble enlace de 120 grados, provocan un doblez en la estructura, impidiendo que se empaqueten, ¿verdad? Y formen estructuras compactas. ¿Verdad? Ok. Lípidos de almacenamiento, ¿verdad? Serían los ácidos grasos. ¿Cuáles serían los lípidos de almacenamiento? Los ácidos grasos. Pero ¿en dónde están almacenados los ácidos grasos? En los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, por eso el subtema aquí, ¿verdad? Nos dice lípidos de almacenamiento, ácidos grasos, pero en realidad los lípidos de almacenamiento son los triglicéridos, porque son los que contienen los ácidos grasos. Ahora, ¿qué podemos explicar aquí? Lo que podemos explicar aquí es una forma de enumerar, por ejemplo, la cadena hidrocarbonada en un ácido graso.
En un ácido graso siempre, ustedes saben que se empieza numerando, ¿verdad? Por el extremo en donde está el grupo funcional. Entonces, vamos a numerar un ácido graso por el extremo en donde se encuentra el grupo carboxilo. El grupo carboxilo o el carbono del grupo carboxilo corresponde al carbono 1 y así subsecuentemente, hasta el último carbono, ¿verdad? Que tenga la cadena hidrocarbonada. Ahora, hay otra forma de numerar los carbonos en un ácido graso que tiene que ver, ¿verdad? O asignándole numeración romana, en este caso, ¿verdad? Numeración romana. Creo que era así, veo, o números griegos, ¿verdad? Que son alfa, beta, gamma, delta, ¿verdad? Y así subsecuentemente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el carbono alfa en un ácido graso? Sería el carbono siguiente al grupo carboxilo. El carbono siguiente al grupo carboxilo sería el carbono alfa. El carbono beta sería el que le sigue al carbono alfa, el carbono delta sería el que le sigue al carbono beta, el carbono gamma y así sucesivamente. El carbono omega sería el último carbono de la cadena hidrocarbonada si empezamos, ¿verdad? Por el grupo carboxilo. El carbono omega, ¿verdad? Sería el último carbono de la cadena hidrocarbonada, empezando a numerar por el extremo carboxilo. ¿Por qué es importante esto de la numeración omega? Porque se utiliza para nombrar los ácidos grasos esenciales o especificar la posición en donde se encuentra el doble enlace. Ahora, ustedes han escuchado, por ejemplo, que hay ácidos grasos, ¿verdad? Como omega 3, omega 6, omega 9, ¿verdad? Que son ácidos grasos muy importantes desde el punto de vista biológico, pero ¿qué indica la nomenclatura omega del ácido graso? ¿Por qué omega 6? Indica, ¿verdad? Que si empezamos a contar del carbono omega y pasamos 1, 2, 3, 4, aquí, ¿verdad? Porque tendría que haber más carbonos, entonces empezando a contar desde el carbono omega hasta el carbono 6, después ahí empezaría o habría un doble enlace. ¿Ya? Entonces el alfabeto griego nos sirve para identificar la posición del doble enlace en un ácido graso insaturado. Lo importante es saber cuál es el carbono omega y a partir de ahí empezar a contar hasta donde se encuentre el primer doble enlace. Omega 6 significa que desde el carbono omega el primer doble enlace se encuentra en el carbono entre el carbono número 6 y el carbono número 7. Ok, ahora creo, ¿verdad? Que eso sería, ¿verdad? Lo que tendríamos que explicar ahí, lo mismo, ¿verdad? Con respecto a los ácidos grasos insaturados y su nomenclatura. Siguiendo con los ácidos grasos, ¿verdad? Los ácidos grasos pueden nombrarse según dos tipos de nomenclatura. Con nombre sistemático que nos indica el número de átomos de carbono presente o según el nombre común que tiene que ver más con la etimología o ese nombre común está determinado principalmente por dónde se descubrió, ¿verdad? O de dónde se extrajo en primera instancia ese ácido graso. El nombre sistemático nos indica el número de carbonos presentes en la cadena hidrocarbonada de ese ácido graso. Ejemplo, un ácido graso que tenga un esqueleto carbonado de 12 carbonos, ¿verdad? Con esta estructura, CH3, después una repetición de CH2, 10 veces CH2 y además del carbono del grupo carboxilo serían 12. Según el nombre sistemático, este ácido se llamaría ácido dodecanoico. Dodecanoico es decir, un ácido graso de 12 átomos de carbono. Ya sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, que los ácidos carboxílicos empiezan por ácido, ¿verdad? Propanoico, butanoico, pentanoico, hexanoico, ¿verdad? Y así sucesivamente dependiendo de el número de carbonos que tengan. Butanoico sería el ácido graso que tiene solamente, ¿verdad? 4 átomos de carbono. Pentanoico tiene 5 átomos de carbono.
y así sucesivamente. Ahora, el ácido dodecanoico tiene 12 y su nombre común es ácido láurico. ¿Por qué ácido láurico? Porque viene del latín laurus, porque se extrajo de la hoja de laurel, ¿verdad? O de laurel. Ahora, el ácido graso de 14 carbonos, nombre sistemático tetradecanoico. Nombre común, ácido mirístico, que viene del latín mirística. ¿Por qué? Porque se extrajo de la nuez moscada, ¿ya? Y así sucesivamente. Ácido palmítico, porque se extrajo del aceite de palma y viene del griego palma, ¿verdad? O palmera, y así, ¿verdad? Los nombres comunes, ¿verdad? Nos indican generalmente de dónde se extrajo, ¿verdad? O quién los descubrió. Y el nombre sistemático nos indica el número de eh, carbonos presentes. Y muchos de ellos, en el caso de los ácidos grasos insaturados, el nombre sistemático nos indica también la posición del doble enlace, la configuración del doble enlace y la posición en donde se encuentra. Por ejemplo, este ácido graso 18.1, 18 nos indica la cantidad de carbono. Punto 1 significa que es un ácido graso monoinsaturado, lo que significa que solo tiene un doble enlace, ¿verdad? Y su nombre sistemático sería ácido cis 9, que sería la posición del doble enlace, octadecenoico. Octadecenoico. Ok, ahora, este 18.2 significa que tiene dos dobles enlaces. ¿En qué posiciones? Dice que el primer doble enlace inicia en el carbono 9 y el otro en el carbono 12. Y los dos están en la posición cis según el nombre sistemático. Entonces, si le diéramos esta numeración que tenemos aquí, ustedes perfectamente con esta numeración pueden conocer, ¿verdad? O escribir el nombre sistemático de ese ácido graso. Ahora, la solubilidad de los ácidos grasos, esta es un esquema, ¿verdad?, que nos dice la solubilidad a 30 grados centígrados de los ácidos grasos. Por ejemplo, su punto de fusión va aumentando, como ustedes pueden ver aquí, dependiendo de la cadena hidrocarbonada. Mientras más grande sea la cadena hidrocarbonada, mayor va a ser su punto de fusión en agua, ¿verdad? Y en benceno, ¿verdad? Como por ejemplo el solventes orgánicos como el agua, ¿verdad? El punto de o la solubilidad va disminuyendo a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada, pero en solventes orgánicos como el benceno va aumentando a medida, ¿verdad?, que son más pequeñas la cadena hidrocarbonada. Ahora aquí, ¿verdad?, es un poco cómo podemos ver la longitud, la solubilidad, la longitud de la cadena, la solubilidad y en verde el punto de fusión y ebullición. De 20 a 25 grados centígrados, los de cadena corta tienden a ser líquidos, es decir, los ácidos grasos pequeños tienden a ser líquidos, que generalmente son los que tienen de 3 a 8 carbonos, ¿verdad? O hasta 12. Y los de cadena larga, ¿verdad? Son los que tienden a ser sólidos. Los de cadena larga son los que tienen un mayor de 14 y 18 átomos de carbono. Tienden a ser sólidos a temperatura ambiente o de 20 a 25 grados centígrados. Otra función presente en los lípidos, ¿verdad? Sería la función transportadora, en la cual los lípidos desempeñan esta función muy importante. ¿Por qué? Porque ellos se absorben en el intestino gracias a la emulsión o emulsificación, gracias a las sales biliares, ¿verdad?, que pueden emulsificar. Y las sales biliares que nos ayudan en el proceso de la digestión de la grasa. Luego, ¿verdad?, se da un transporte de lípidos por la sangre y la linfa a través de lipoproteínas. Entonces, estas lipoproteínas, como su nombre lo dice, tienen una parte estructural lipídica y una parte proteica y sirven para poder transportar lípidos dentro de ella. ¿Ya? Otra función de los lípidos que no mencionamos allá, ¿verdad?, al inicio, es que tienen función transportadora y también tienen función de mensajeros celulares.
Ya desempeñan papeles como mensajeros químicos, en este caso las hormonas esteroides. Podemos ver aquí, ¿verdad? Algunas sustancias, por ejemplo, ¿verdad? Que pueden activar reacciones químicas dentro de la célula, ¿verdad? Como los efectores, por ejemplo, ¿verdad? Para la activación de la síntesis de ácido araquidónico y a su vez producir leucotrienos y tromboxanos que participan en la respuesta inmunológica y que estos leucotrienos y tromboxanos después pueden servir como mensajeros celulares o activadores de procesos químicos. Entonces, muchas veces todas estas reacciones o estos procesos químicos dentro de la célula ocurren gracias a mensajeros químicos que son hormonas que se adhieren a la superficie de la membrana y activan procesos químicos dentro de la célula, ¿ya? Para inducir a un cambio fisiológico o a una respuesta fisiológica en la célula. Entonces, los lípidos desempeñan en pocas palabras mensajeros celulares, pero gracias a este mecanismo que mencioné, ¿verdad? De forma breve. Y las lipoproteínas, ¿verdad? En este caso, que tienen función transportadora, como ya les mencioné, ¿verdad? Lo que se encargan es, ¿verdad?, de empaquetar los lípidos insolubles que tienen que viajar por la sangre y por el torrente linfático, que son medios acuosos, y los transportan desde el intestino al hígado y a los tejidos periféricos, donde sea que lo necesite nuestro cuerpo para la formación de nuevas estructuras, o ya sean bien para eliminar el exceso de estos de la sangre, ¿verdad? A través de los ácidos biliares. Entonces, para poder transportar los lípidos se necesitan de estas lipoproteínas. Miren que son unas estructuras esféricas que llevan o están llenas de lípidos en el interior, que bien pueden ser estos lípidos, ¿verdad? Pueden ser triglicéridos y colesterol esterificado que pueden transportar en el interior. Ya, y la estructura de estas lipoproteínas está compuesta de fosfolípidos, ¿verdad? Que tienen toda la parte polar o hidrofóbica que está en contacto con el agua y la parte hidrofílica, ¿verdad? Formando una capa, ¿verdad? O una pared. Además de contener apoproteínas, ¿verdad? Que es las partes proteicas de la lipoproteína. Ya, es decir, sirven como vehículos para poder transportar las grasas a través de la sangre. Ya. Entonces, los lípidos exógenos y endógenos deben ser transportados a los diferentes tejidos y órganos, ya sea para almacenarlos en el caso de los triglicéridos, o utilizarlos como fuente de energía en el caso de los ácidos grasos, o convertirlos en productos especializados como los ácidos biliares o las hormonas esteroideas, en este caso el colesterol, ¿verdad? Pero debido a que son insolubles en agua, su transporte por el plasma resulta dificultoso, ya que este es un medio acuoso. Para eso se utilizan las lipoproteínas. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de lipoproteínas? Existen diferentes tipos de ellas y el contenido es diferente en cada una. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Pueden ver que las diferentes lipoproteínas son HDL, LDL, IDL, VLDL y kilomicrones. Son los diferentes tipos de lipoproteínas, ¿verdad? Que se encargan de transportar lípidos a través del medio acuoso, como la sangre. Ahora, aquí nos dice la composición proteica presente en cada una de estas lipoproteínas, es decir, qué proteínas tienen cada uno, qué tipo de proteínas tienen cada uno. Entonces, la apoproteína de la HDL y los kilomicrones, ¿verdad? Sería A1, lipoproteína 1, lipoproteína 2, lipoproteína A4, lipoproteína B100, B48, lipoproteína B100, B48, que es la de los kilomicrones, ¿verdad? Y así sucesivamente, entonces podemos ver la estructura proteica presente en cada lipoproteína. Esto se utiliza muchas veces para clasificarlas porque si nos dicen B100, sabemos que la lipoproteína B100, ¿verdad? En este caso va a ser o la VLDL, IDL o LDL que tienen ese tipo de apoproteína.
Y dependiendo del tipo de apoproteína es la función que van a desempeñar, ¿ya? Dentro, ¿verdad?, del torrente circulatorio, estas lipoproteínas. Y luego, ¿verdad?, otro cuadrito que nos explica la composición o qué es lo que acarrean a través de la sangre, o qué lípidos son los que acarrean a través de la sangre. Kilomicrones, por ejemplo, que están compuestos de todas estas apoproteínas o todas estas proteínas, transportan principalmente triglicéridos en un 90%, 6% de fosfolípidos y 4% de colesterol. O sea que los kilomicrones transportan principalmente triglicéridos en un 90%. ¿Por qué aquí dice lípidos 98? Porque nos indica que esta lipoproteína está compuesta de 98% lípidos y el otro 2% corresponden a la apoproteína o a la parte proteica, que está compuesta por todas estas que tenemos aquí. Aquí dicen, mire, 2% de todas estas apoproteínas y un 98% de lípidos. Esos 98% de lípidos se distribuyen en colesterol, triglicéridos y fosfolípidos en esas proporciones correspondientes y así para cada una de estas lipoproteínas. ¿Ya? La importancia de estas lipoproteínas, estas últimas dos que tenemos aquí, ¿verdad? Son muy conocidas, ¿verdad? Y se le conocen erróneamente, ¿verdad? Como colesterol bueno y colesterol malo. HDL dicen, ¿verdad? Colesterol bueno, LDL colesterol malo, pero en realidad, ¿verdad? No existe colesterol bueno y colesterol malo, lo único es la función que desempeña cada una, que son funciones vitales. El LDL se encarga de llevar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos que lo necesitan, ¿verdad? Transportándolo a través de la sangre. Y el HDL se encarga de limpiar el exceso de colesterol de las arterias y llevarlo al hígado para que éste pueda ser eliminado a través de la bilis. Por eso, ¿verdad? Si aumentan las concentraciones de LDL, nos da un indicio de la cantidad de colesterol que estamos ingiriendo o que está circulando por la sangre. Elevada LDL significa que tenemos un exceso de colesterol en la sangre. Una concentración baja de HDL significa que el mecanismo de limpieza en nuestra sangre, ¿verdad? O los carritos que se encargan de limpiar la sangre de nuestras arterias está en bajas concentraciones. Entonces debe haber un equilibrio entre estas dos, LDL y HDL, para mantener los niveles de colesterol menores a 200 miligramos sobre decilitros, que es la concentración normal en sangre. Esto va un poco más de bioquímica, ¿verdad? No vamos a entrar tanto en esto, ¿verdad? Pero sí que las lipoproteínas se encargan de transportar los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol de la dieta hasta, ¿verdad?, el torrente circulatorio, llevarlo al hígado y del hígado, ¿verdad?, se comienzan a distribuir hacia músculo, tejido adiposo y todas las células que lo necesiten, ¿verdad?, dependiendo de la función del lípido en cuestión. Ahora, ¿verdad? Sí, continuando, ¿verdad? Con el subtema de lípidos de almacenamiento, triglicéridos, ¿verdad? Son los acilgliceroles, grasas neutras y grasas, ácido graso esterificados con el glicerol. Todo esto sería triglicéridos, ¿verdad? Glicerol, cuando solo tiene un ácido graso, ¿cómo se llamaría? El glicerol con un ácido graso nada más. Se llamaría monoacilglicerol. Monoacilglicerol, por eso tenemos aquí, ¿verdad?, que los lípidos de almacenamiento son los acilgliceroles, que pueden ser, si el glicerol está unido solo a un ácido graso, monoacilglicérido, ¿verdad? Ahí nos pone primero el diacilglicérido, que sería este, ¿verdad? Sería el glicerol unido a dos ácidos grasos, ¿verdad? Diacilglicérido. Triacilglicérido, si tiene tres ácidos grasos. Okay. Si solo tiene un ácido graso el glicerol, monoacilglicérido. Dos ácidos grasos, diacilglicérido. Tres ácidos grasos, el triacilglicérido, que sería el lípido de almacenamiento por excelencia en el tejido adiposo.
¿no? Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? Estructura del glicerol y cómo este glicerol, ¿verdad? Permite la unión de tres ácidos grasos diferentes. Muchas veces la composición o estos triglicéridos se pueden clasificar en simple y compuestos, ¿verdad? Los triglicéridos simples son aquellos que están compuestos solamente, ¿verdad? Por ácido graso, por un mismo ácido graso, y aquellos triglicéridos compuestos son aquellos que tienen diferentes ácidos grasos en su conformación. La mayoría de los triglicéridos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Están compuestos de una combinación diferente de ácido graso. Y muchos de ellos llevan ácido graso insaturado. ¿Bien? Ok, como aquí tenemos, por ejemplo, nos dice, ¿verdad? Que este triglicérido está formado por un esteroil, 2 linoleil y 3 palmitoil. Esos son los ácidos grasos que componen a este triglicérido. Por lo tanto, sería un triglicérido compuesto porque está formado por ácido graso diferente. Ahora, ¿cuál es la función específica de estos ácidos grasos, de estos triglicéridos, de estos lípidos, perdón, de estos lípidos llamados triglicéridos? Las características que son apolares, son insolubles en agua, son menos densos que el agua, y la función bioquímica sería que es la reserva energética más abundante, ¿en dónde? En el tejido adiposo, en los animales y en las semillas de las plantas. Ahí es donde se almacenan estos triglicéridos. Las grasas naturales, aceites vegetales, productos lácteos y grasas animales son una mezcla de triglicéridos simples y mixtos, que es lo que les había mencionado, ¿verdad? Ya saben cuáles son los simples y cuáles son los mixtos. Simples, los triglicéridos que están formados por un mismo ácido graso, y mixtos que tienen diferentes ácidos grasos de los tres que lo componen. Aceites vegetales, ¿verdad? Serían aquellos triglicéridos con ácido graso insaturado y son líquidos a temperatura ambiente. Ahora, las grasas están formadas por triglicéridos con ácido graso saturado y tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. La diferencia, ¿verdad?, en las características físicas. Ahora, las ceras. Las ceras, ¿verdad?, son otro tipo de lípido, ¿verdad?, que son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. Es decir, cuando un ácido graso de cadena larga se esterifica con un alcohol de cadena larga, se va a formar una cera. Porque de qué tan grande debe ser el ácido graso y qué tan grande debe ser el alcohol para que al unirse forme una cera. Bueno, el alcohol debe tener mínimo entre 16 y 30 carbono y el ácido graso debe tener entre 14 y 36 carbono. Al unirse esos dos compuestos orgánicos se forma una cera por una reacción de esterificación, ¿verdad? En este caso, si el ácido palmítico contiene 16 átomos de carbono, ¿verdad?, se une con el 1-triacontanol, ¿verdad?, que es un alcohol de 30 átomos de carbono, triacontanol. Entonces, si se une el ácido palmítico de 16 con el 1-triacontanol, entonces se va a formar la cera de abeja, que se conoce con el nombre de triacontanil palmitato. Triacontanil palmitato es su nombre orgánico y cera de abeja es su nombre común. Entonces la cera de abeja, ¿verdad?, es utilizada, ¿verdad? Generalmente las funciones de ella es almacenamiento de combustible metabólico y protección e impermeabilidad. Sí, pueden almacenar ácido graso en menor instancia, que sirve como combustible metabólico, pero la principal función de la cera sería la de protección e impermeabilidad. Nosotros tenemos una cierta concentración de cera, en este caso en el oído, ¿verdad? Nuestro oído produce cera, entre otros, ¿verdad?, tipos de células de nuestro cuerpo que también pueden producir ceras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las aves, ¿verdad?, también en el reino animal, ¿verdad?, generalmente utilizan la cera como protección y para crear estructuras impermeables, ¿verdad?, en donde no entre el agua.
Son sólidas a temperatura ambiente y las ceras son muy insolubles en agua, mucho más que los demás lípidos. Y son sólidas generalmente las ceras, ¿verdad? La aplicación en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética también, ¿verdad? Entra dentro de su importancia biológica. Ahora, para entrar un poco o describir un poco acerca de la estructura de lo que son los lípidos, vamos a tener, ¿verdad? Los lípidos que forman parte de las membranas celulares, que son de tres tipos, ¿verdad? Los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y los esteroles. Los esteroles, ¿verdad? El esterol más simple que vamos a conocer o que vamos a tener es el colesterol, que es este que tenemos aquí. Y todos los lípidos que deriven del colesterol se van a considerar como lípidos esteroides. Ahora, los esfingolípidos se pueden clasificar en dos: esfingofosfolípidos y glucolípidos. Los esfingofosfolípidos están formados por la molécula de esfingosina, el ácido graso, un grupo fosfato y una molécula de colina. Ahora, los glucolípidos van a estar formados por la estructura de la esfingosina, el ácido graso y un mono u oligosacárido. Puede ser un carbohidrato o puede ser un oligosacárido el que forme un glucolípido. Ahora, los glicerofosfolípidos van a estar formados por el glicerol, dos ácidos grasos, un grupo fosfato y un alcohol. ¿Okay? Esta estructura es muy importante, que deben aprenderse esta estructura, cómo está formado un glicerofosfolípido, cómo está formado un esfingofosfolípido, un glucolípido y la estructura básica de los lípidos esteroides. Saber diferenciar, ¿verdad?, entre cada uno de estos y por qué son diferentes, ¿verdad? Es porque estructuralmente difieren unos de otros. Ahora, aquí entramos ya a lo que son lípidos estructurales de membrana, ya no estamos con lípidos de almacenamiento. Vamos a describir a lo que son los glicerofosfolípidos que vimos aquí, ¿verdad? Los primeros, glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos van a estar formados por, pueden ser glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, también llamados fosfolípidos de forma común. Entonces, el fosfolípido en sí está formado por el glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Esa es la estructura de un fosfolípido. ¿En qué es diferente la estructura de un triglicérido? Solamente en que un ácido graso ha sido sustituido por un grupo fosfato. En la posición 3, que es esta que tenemos aquí. Ahora tenemos, ¿verdad?, el glicerol, que es dos ácidos grasos, un grupo fosfato, ¿verdad? Y otro compuesto X, ¿verdad? Entonces aquí podríamos tener, ¿verdad? Si fuera un glicerofosfolípido, tendría que haber un alcohol. Esta molécula X sería un alcohol. Ácido graso, dos ácidos grasos, el glicerol, grupo fosfato más un alcohol, glicerofosfolípido. O glicerofosfolípidos como fórmula general. La fórmula general puede ser un glicerofosfolípido, es el que está compuesto por esto, es el fosfolípido más otro compuesto orgánico además de la estructura general del fosfolípido. Entonces, los fosfolípidos dan origen a lo que son los glicerofosfolípidos. Ejemplo de glicerofosfolípidos, la fosfatidilcolina. Nomenclatura: fosfatidil más grupo de la cabeza, que es la colina. ¿Ya? Fosfatidil es toda esta estructura, fosfatidil, y el X correspondería a la colina, que sería el otro compuesto anexo para formar un glicerofosfolípido. Glicerol, un grupo fosfato y la colina, además de los dos ácidos grasos.
Bien, entonces tenemos la cabeza hidrofílica, que sería toda esta parte de aquí, que está compuesta por el glicerol, el fosfato y la colina, toda esta parte hidrofílica, y la parte hidrofóbica, que sería las dos colas apolares de ácido graso o hidrofóbica. Un glicerofosfolípido, fosfatidilcolina. Y aquí, dependiendo, ¿verdad?, de el compuesto orgánico que se le una al fosfolípido, ¿verdad? Al glicerofosfolípido va a tener un nombre común o un nombre X, ¿verdad? Por ejemplo, fosfatidil etanolamina significa, ¿verdad?, que tenemos dos ácidos grasos, un glicerol, el grupo fosfato, más una molécula de etanolamina, que es esta que tenemos aquí. Fosfatidilcolina, ya sabemos que si la X, esta X que teníamos aquí, ¿verdad? Lo que se encuentra es una molécula de colina. Si lo que se une es una serina, sería fosfatidilserina. Si lo que se une es un glicerol, fosfatidilglicerol. Si lo que se une es un inositol 5,4 bifosfato, sería fosfatidilinositol. Y si lo que se une sería un fosfatidilglicerol, sería cardiolipina. Y los glicerofosfolípidos tienen estructuras o funciones muy importantes dentro de las células, ya que, por ejemplo, están presentes en las membranas celulares de algún conjunto de células específicas. Por ejemplo, este tipo de glicerofosfolípidos, cardiolipinas, se encuentra en abundancia en el tejido cardíaco, ya en el miocardio y eso, ya que es el del corazón. El fosfatidilinositol, que en este caso este glicerofosfolípido es un glicerofosfolípido de membrana en prácticamente todas las membranas celulares y puede actuar como un segundo mensajero. ¿Okay? La fosfatidilserina y la fosfatidilcolina es abundante en las células, en la membrana de las células del tejido nervioso, ¿verdad? Y así subsecuentemente. Tienen una importancia biológica muy amplia, ¿verdad?, y distribuida. Fosfolípidos, ¿verdad? Serían entonces derivados de glicerofosfolípidos, ácido graso en el carbono 1 unido al glicerol por un enlace éter. El glicerofosfolípido, la fórmula general del glicerofosfolípido, esta que teníamos aquí, que la habíamos presentado anteriormente, y dependiendo de lo que se le una, ¿verdad?, además, que sería esa X, puede formar, por ejemplo, el plasmológeno, que se encuentra, ¿verdad?, en un 50% en las fibras del tejido cardíaco, ¿ya? Que es cuando se le une esta estructura que tenemos aquí, ¿verdad?, al glicerofosfolípido. Y en este caso, ¿verdad?, si tenemos aquí que en el carbono número 2 lo que se le une, ¿verdad?, es un éster de acetilo, se forma el factor activador plaquetario, que tiene como función señalizador molecular y tiene un papel importante en la agregación plaquetaria, la inflamación y la respuesta alérgica. Ahora vemos aquí, ¿verdad? Tenemos el plasmológeno, pero ahora en el carbono número 2, el ácido graso ha sido sustituido por un éster de acetilo, formando el factor activador plaquetario. Ahora, estábamos, ¿verdad?, hasta este momento viendo lo que eran glicerofosfolípidos. Ahora, viendo lo que son, a lo segundo, esfingolípidos, cómo están compuestos y ejemplos de esfingolípidos, ¿verdad? Esfingolípidos, entonces, están compuestos por la molécula de esfingosina. ¿Cuál es la molécula de esfingosina? Entonces, la molécula de esfingosina, esta que tenemos aquí, ¿verdad?, que tenemos el glicerol, ¿verdad?, Eh, un ácido graso, un grupo amino en el carbono, el OH ha sido sustituido por un grupo amino en el carbono número 2 del glicerol y un OH libre, ¿verdad?, en el carbono 1. Ahora, la esfingosina puede formar, ¿verdad?, lo que es una ceramida, y la ceramida no es más que la adición de un ácido graso al grupo amino.
la adición de un ácido graso al grupo amino formando un enlace amida. Ya sabemos que cuando un grupo amino se une a un grupo carboxilo de un ácido graso va a formar una amida y de aquí el nombre, ceramida. Y el X, ¿verdad? Entonces va a depender de eh, el, el compuesto químico que se le una a la ceramida. Y de aquí derivan lo que son los esfingolípidos. El fosfolípido, entonces tenemos las esfingomielinas. Las esfingomielinas están compuestas por la esfingosina, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Un ácido graso y el grupo fosfato más X, ¿verdad? Esfingomielina. Las esfingomielinas, ¿verdad? Tienen esta estructura. Los glucoesfingolípidos tienen esta estructura que es la esfingosina, el ácido graso, en este caso, ¿verdad? La ceramida. Y el X, aquí, ¿verdad? Se le une un azúcar. Los glucoesfingolípidos pueden ser neutros. En este caso tenemos los cerebrósidos, glucocerebrósidos y galactocerebrósidos. Y los gangliósidos. Estos son muy importantes a nivel del sistema nervioso central porque permiten, ¿verdad?, que el impulso nervioso se transmita de manera rápida porque recubren todos los o forman parte de la vaina de mielina que recubre todos los nervios. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, que las neuronas, ¿verdad?, están compuestas por axones y que estos axones, ¿verdad?, forman redes, ¿verdad?, que unen una neurona con otra neurona y que de esta manera permiten que se lleve a cabo la transmisión del impulso nervioso. Pues los axones están recubiertos por mielina para impedir que este impulso nervioso se pierda y pueda viajar de forma más rápida sin interrupción. Esta vaina de mielina está compuesta por estas estructuras de glucosfingolípidos que son los cerebrósidos, glucocerebrósidos y galactocerebrósidos. Muy abundantes en la materia gris, ¿verdad? En el sistema nervioso. Ya, así como también, ¿verdad? Las esfingomielinas. Ahora, ¿verdad? Continuando con los esfingolípidos, ¿verdad? La molécula de esfingomielina que teníamos aquí. Y en este caso el nombre del esfingolípido, ¿verdad? El nombre del esfingolípido. Ceramida, ¿verdad? Que es la ceramida, ¿verdad? Que esta estructura que teníamos aquí. Ceramida solamente, ¿verdad? Si el X presente aquí corresponde a un hidrógeno. Ahora, esfingomielina, ¿verdad? Que es cuando este X, ¿verdad? Ha sido sustituido por una fosfocolina, que es esta que tenemos aquí, fosfocolina. Entonces, fosfo y además la colina. Si es la fosfocolina, estamos hablando de una esfingomielina. Glucolípidos neutros como el glucocerebrósido, ¿verdad? Glucocerebrósido que tenemos aquí es cuando este azúcar sería la glucosa específicamente y galactocerebrósido sería, ¿verdad?, cuando este azúcar corresponde a la galactosa específicamente. Lactosilceramina o un globósido, que puede ser di, tri o un tetrasacárido, el X corresponde a eso, que generalmente son oligosacáridos. Estos globósidos, que es el nombre común o el nombre del grupo de compuestos, generalmente tienen la función de ser receptores de membrana, ¿verdad? En las células hay unas pequeñas estructuras que sobresalen en la membrana y que sirven como receptores antigénicos. Esos son los globósidos. Y la lactosilceramina es uno de ellos, uno de estos globósidos. El gangliósido, por ejemplo, GM2, también sirve como un receptor celular y está compuesto, ¿verdad? El X es una ceramina unida a un oligosacárido complejo. Bien, glucosfingolípidos, ¿verdad? Entonces seguimos, ¿verdad? Ahora con los que son los glucosfingolípidos. Regresándonos aquí, ¿verdad? Glucosfingolípido,
que estos, ¿verdad? Serían, en este caso, los gangliósidos que teníamos aquí, ¿verdad? Gangliósidos, que pueden ser, ¿verdad? Estar formados por un oligosacárido, que puede ser ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico, entre otros monosacáridos, y sirven como determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos A, B y O. Estos gangliósidos, como ya les expliqué, ¿verdad? Forman receptores celulares y uno de estos receptores celulares es la determinación de antígenos de superficie dentro de la célula, como es el caso de los grupos sanguíneos ABO de la sangre. ¿Ya? Entonces, en los grupos sanguíneos ABO de la sangre tenemos que una ceramida unido a un oligosacárido. ¿Ya? Si el tipo de oligosacárido es este, es el antígeno O de los grupos sanguíneos o el tipo de sangre O. Si si es todo esto con la única diferencia que además tiene unido una N-acetilgalactosamina, entonces es el antígeno A. Pero si es todo lo mismo que el O, pero en vez de tener galactosamina tiene galactosa, unida a toda la estructura de oligosacáridos, sería el antígeno B. Y así se clasifican los diferentes grupos sanguíneos dependiendo del tipo de gangliósido, ¿verdad? Que tenga el glóbulo rojo. Entonces sirven para clasificar los diferentes grupos celulares de acuerdo a su grupo antigénico o su antígeno de superficie. Y luego tenemos, ¿verdad?, lo que son los lípidos estructurales de membrana, los esteroles, y dentro de estos el representante principal decía yo que era el colesterol, también llamado en su nombre UPAC, ¿verdad?, su nombre orgánico, ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Cómo se forma el colesterol? El colesterol está formado por la unión de muchas unidades isopreno. O sea que esta unidad isopreno que tenemos aquí, ¿verdad?, la unión de muchas de esas unidades isopreno nos forman el colesterol. La estructura del colesterol es aquí tenemos el anillo, ¿verdad? A, B y C, que este anillo A, B y C formaría el fenantreno, ¿verdad? El anillo D, que es un ciclopentano, ¿verdad? La OH, ¿verdad? De eh, hidro, perhidro, ¿verdad? Que también por eso deriva la terminación ol, porque es un alcohol. Y luego la cadena lateral alifática, ¿verdad? Que es el éster de colesterol, ¿verdad? Per-hidrofenantreno, de ahí deriva el nombre. El núcleo esteroideo es este que tenemos aquí, ¿verdad? Este es el núcleo esteroideo que contiene, ¿verdad?, anillo cíclico. Entonces, todo lípido que contenga ese núcleo esteroideo se puede decir, ¿verdad?, que tiene la misma estructura o una estructura parecida a la del colesterol. Ok. Ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura o la función biológica de este colesterol? Una de las funciones principales sería, ¿verdad?, viajar libre o formar parte de la membrana plasmática, ¿verdad? Forma parte de las membranas plasmáticas o es componente estructural de las membranas celulares y además es precursor de hormonas, precursor de ácidos biliares y precursor de la vitamina D. Toda esa es la importancia biológica del colesterol, así que en sí el colesterol no es malo, ¿verdad? Porque se utiliza para generar hormonas, ya sea las hormonas sexuales masculinas y femeninas, para producir vitamina D. Además, es componente estructural de todas las membranas, de todas las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que es muy importante. Además, ¿verdad?, de que se utiliza para la formación de ácido biliar. Ahora, dentro de los lípidos esteroles tenemos lo que son los isoprenoides. Dentro de los isoprenoides tenemos los pigmentos como los carotenos, las vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, los transportadores que pueden ser electrónicos como la ubiquinona y la plasmoquinona y el dolicol como otros transportadores. Dentro de los esteroles que se consideran como esteroides,
tenemos las hormonas esteroideas, los ácidos biliares y la vitamina D. Todas estas derivadas del colesterol. Entonces, esteroides, ¿verdad? Derivan del colesterol. Los eicosanoides tenemos, ¿verdad? Que son los que son derivados de ácido graso. En este caso, ¿verdad? Estas tres que tenemos aquí, prostaglandinas, tromboxano y leucotrieno, son derivados del ácido araquidónico de 20 átomos de carbono. Entonces, los isoprenos, ¿verdad? Que teníamos aquí, ¿verdad? O el nombre común sería 1,3-metilbutadieno, ¿verdad? Metil 1,3-butadieno, sería metil. Teníamos aquí 1,3-butadieno, ¿verdad? Metil 1,3-butadieno. Ese sería el isopreno, ¿verdad? Y los isoprenoides, ¿verdad? Tienen actividad biológica, por ejemplo, el isopentil pirofosfato, y en el caso del limoneno, que es componente estructural del aceite de limón y que tiene esta estructura, ¿verdad? Una estructura cíclica, estructura isoprenoide, ¿verdad? Son lineales, son ramificados o cíclicos, los isoprenoides, ¿verdad? Y están presentes en aceites vegetales como el geraniol, el mentol, el alcanfor y el limoneno. Y también estos isoprenos forman pigmentos como son el caroteno, el fitol, ¿verdad? O también que son componentes de la clorofila, que es el que le da el color verde característico a las plantas. Y también las unidades isoprenoides, ¿verdad? Forman la estructura básica de lo que son la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Ahí tienen, ¿verdad? Estructura, ¿verdad? Vitamina A, estructura isoprenoide, que es un betacaroteno de 40 átomos de carbono. La vitamina A, ¿verdad? Que vitamina A1, que se diferencia su forma activa, que es el retinol, y a su vez, ¿verdad? Se oxida para formar ácido retinoico, que es el que actúa como hormona dentro de nuestro cuerpo para la diferenciación, el crecimiento y diferenciación de tejidos epiteliales, ¿verdad? Muchas veces. Y el todo transretinal que tiene una señal neuronal, mayormente. ¿Ya? La deficiencia de ácido retinoico, vitamina A, provoca sequedad de las mucosas, la piel y ojos, retraso de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? De ceguera nocturna. Esto es lo que puede provocar un poco, ¿verdad? De lo que es la deficiencia de vitamina A, que se considera un isoprenoide. Otros isoprenoides tenemos la vitamina E, la vitamina K, la ubiquinona, la plasmoquinona y el dolicol. Entonces, todos estos que tenemos ahí con sus respectivas funciones y su respectiva estructura. Los pueden ir a repasar, ¿verdad? O leer más adelante. Y tenemos el colesterol, ¿verdad? Con todas las funciones biológicas, ¿verdad? Que les había mencionado, que también lo importante aquí, ¿verdad? Ya explicamos la estructura del colesterol. Ahora, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? La importancia, ¿verdad? O las importancias biológicas que tiene esta molécula de colesterol o este lípido colesterol que se las puse en azul, ¿verdad? Con respecto a la importancia biológica de este esteroide. Eh, ¿Cuáles serían entonces? Decía anteriormente, ¿verdad? Que es precursor de las hormonas esteroides. ¿Y cuáles son estas hormonas esteroideas? Dentro de estas hormonas esteroideas tenemos las hormonas sexuales y las hormonas corticales. Las hormonas sexuales serían la testosterona y el estradiol, ¿verdad? La progesterona también sería una de ellas. Las hormonas corticales serían el cortisol y la aldosterona. Y los ácidos biliares como el ácido taurocólico, ácido cólico y ácido quenodesoxicólico, ¿verdad? Todos esos ácidos biliares que son derivados del colesterol. Si ustedes pueden ver, tienen prácticamente la misma estructura, ¿verdad? La parte esteroidea del colesterol, solo que difieren un poco, ¿verdad? En la estructura del colesterol, pero son derivados a partir de él. Ahora, los principales esteroides son el estradiol, la aldosterona, la progesterona, la testosterona y el cortisol.
Estos cuatro, ¿verdad? Con funciones biológicas importantes. Generalmente, ¿verdad? Todos estos que hemos mencionado son hormonas, ¿verdad? Y por lo tanto tienen función fisiológica importante. Ya, y aquí un poco, ¿verdad? De cómo se da la síntesis del colesterol. No vamos a entrar tanto a esto, ¿verdad? Porque es bioquímica, pero lo importante aquí, ¿verdad? Es que ustedes se fijen que a partir del colesterol se puede sintetizar, por ejemplo, el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico, que son ácidos biliares que se utilizan en la digestión de la grasa. Otra función importante es que a partir del colesterol se sintetiza la vitamina D, la vitamina D3, que es la forma activa, ¿verdad? También llamada colecalciferol, ¿verdad? Y que la vitamina D tiene la función de regular la captación de calcio en el intestino, es decir, a partir de la vitamina D podemos absorber el calcio, permite la captación de fósforo en los huesos y la expresión génica también de receptores de calcio y de esta hormona. Ahora, deficiencia, ¿verdad? La deficiencia de vitamina D provoca raquitismo, ¿verdad? Que es la debilidad, ¿verdad? De la masa ósea, ¿verdad? La debilidad dental, de todo, ¿verdad? En donde se necesite calcio, porque gracias a la vitamina D podemos absorber el calcio. Y la vitamina D no se podría sintetizar sin el colesterol. Ahora, el colesterol, ¿cómo sintetizamos vitamina D dentro de nuestro cuerpo? Además de que podemos obtenerla a partir de los alimentos, la vitamina D, nosotros podemos sintetizar vitamina D cuando nos exponemos al sol. Eh, en nuestra piel, ¿verdad? Se encuentra el colesterol y cuando se expone a los rayos, ¿verdad? Solares, este se transforma en 7-deshidroxicolesterol por acción de la luz ultravioleta, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? A lo que es a la formación de vitamina D3, ¿verdad? Que es la piel activa, pero antes de convertirse en colecalciferol, que es la forma activa, entonces debe pasar primero por una enzima hepática, luego por una enzima renal, hasta transformarse en la forma activa de la vitamina D con función hormonal, que es la vitamina D3, que se llama 1,25-dihidroxicolecalciferol. Sí. Entonces, lo importante aquí no es la ruta metabólica porque no estamos en bioquímica, sino, ¿verdad? Saber que a partir del colesterol presente en la piel podemos sintetizar nosotros vitamina D con función hormonal. ¿Para qué? Para regular todo esto que tenemos aquí. Y los eicosanoides, que son, como les mencionaba, lípidos, ¿verdad? Que derivan de un ácido graso, en este caso los de relevancia serían los derivados del ácido araquidónico, que es un ácido graso de 20 átomos de carbono poliinsaturado, que tiene 4 dobles enlaces, y que a partir de ellos se sintetiza la prostaglandina, la prostaglandina E1, el tromboxano A2 y el leucotrieno A4, como alguno de ellos, ¿verdad? La prostaglandina E1 tiene como función participar en los procesos inmunes de la inflamación y en la contracción del músculo liso, por ejemplo, de los capilares sanguíneos o también del músculo liso del tejido respiratorio. O el tromboxano A2, ¿verdad? Que participa en la agregación plaquetaria y en la vasoconstricción, que tiene que ver, ¿verdad? Con el mecanismo de defensa, ¿verdad? Que impide la pérdida de sangre, ¿verdad? O la cascada de la coagulación. Y el leucotrieno A4, que regula la respuesta inmunológica y la contracción del músculo liso también. Entonces, lo importante es que sepamos que los eicosanoides son derivados del ácido araquidónico y que son estos tres, con esas importancias biológicas que tenemos ahí. Ok, ¿verdad? Eso sería todo. Bueno, preguntas.
¿Tienen alguna pregunta o está todo claro? Si tenemos todo claro, ¿verdad? Entonces damos por terminada la conferencia